Saludos y bendiciones para todos mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede estar nuevamente a través de este medio, compartiendo esta nueva clase con ustedes. Estamos en el capítulo 6 del libro de Hebreos y tengo acá el bosquejo de lo que vamos a estar desarrollando en esta clase. Lo titulamos Hebreos capítulo 6. Nos hemos titulado Advertencias para creyentes desanimados. Número 1, tenemos aquí 8 puntos que vamos a estar cubriendo. Número 1, hablaremos de la naturaleza esencial de la madurez. Número 2, fundamentos para avanzar. Número 3, declaración de fe y dependencia de Dios. Número 4, el peligro de recaer. Número 5, imposibilidad del arrepentimiento. Número 6, consecuencias de recaer. Número 7, Dios no se olvida de nosotros. Y número 8, las promesas de Dios son confiables. Okay. Comenzamos leyendo entonces en Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 1 y versículo 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En estos dos versículos el autor enfatiza en la palabra rudimentos. Creo que la mencionamos la semana pasada. Y habíamos dicho que rudimentos es el cimiento, es la base, lo básico. Rudimentos es la base elemental, es una base elemental de todo. Toda doctrina empieza por lo que es un rudimento. Por ejemplo, el abecedario se empieza enseñando el abecedario ABC. En la matemática se comienza enseñando los números desde el principio. Ese fundamento es la base o el cimiento de todas las cosas para luego hacer una estructura. Vamos entonces a entrar en estos rudimentos en este capítulo 6. En estos primeros versos hay 6 rudimentos que el autor menciona en estos dos versículos. Rudimento número 1 está diciendo el arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se refiere esto de arrepentimiento de obras muertas? Se refiere al tiempo de Moisés, donde a través de unas ofrendas acompañadas del arrepentimiento se aceptaba el perdón de pecados. El pecado era cubierto a través de este arrepentimiento y a través de esta confesión de estos pecados. Eran obras juntamente con el arrepentimiento. Ahora eso se considera en el tiempo de Cristo, en el tiempo del autor ahora se le considera que eran obras que llevaban muerte. Eran obras que eran muertas. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice que la ley era buena. Primera de Timoteo 1, 8, la ley era buena. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que la ley era también débil. La ley siendo buena, pero al mismo tiempo débil, basándonos en estos dos textos que mencionamos, no podía entonces permanecer en el arrepentimiento o el perdón de los pecados. Jesucristo viene entonces y toma el lugar para el verdadero arrepentimiento y la verdadera salvación.
eran perdonados, pero era una práctica que conllevaba obras y se le llama obras muertas. Llevaban estas obras muertas para poderlas Dios aceptar el arrepentimiento de esta nación de Israel. Esa es lo que es la obra del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, menciona entonces en el versículo 1 la fe en Dios. Cuando hablamos de fe en Dios, en el Nuevo Testamento se requiere fe. Ya las obras muertas, las obras de ofrenda, ya no son aceptadas como lo fueron aceptadas en el tiempo de Israel, en el tiempo del santuario, el tiempo del tabernáculo. Ahora bien, la fe para salvación, necesitamos la fe en Dios. Fuera de la fe no hay manera de acercarte a la salvación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso se requiere fe en este nuevo pacto para acercarnos o para llegar, para alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Versículo número 2. Continuamos con el rudimento número 3. Dice de la doctrina de bautismos. Cuando hablamos aquí de bautismos, estamos hablando no de los bautismos. Habían varios bautismos, perdón, en el tiempo de Israel habían varios bautismos. Pero el bautismo que mayormente recae o encierra aquí el autor era lo que se conocía como la purificación de las fiestas. Estaba el bautismo de Juan, estaba el bautismo de los creyentes, se conocía como bautismo espiritual, pero había otros bautismos que también se les conocía como ritos de purificación dentro de la práctica del pueblo judío. Ellos imponían este tipo de bautismos, este tipo de prácticas, este tipo de rituales que se les consideraban limpieza para ser aceptos. El número 4, rudimento número 4, habla entonces de la imposición de manos. La imposición de manos la menciona mayormente en el libro de Hechos, capítulo 8 y Hechos, capítulo 19. Se utilizaba para impartir el Espíritu Santo, ¿sí? Se oraba por los creyentes o por los recién convertidos para que recibieran la persona del Espíritu Santo. También en Hechos 6 y Hechos 13:3 también se usaba para la ordenación ministerial. ¿Se acuerda cuando hubo el conflicto en Hechos capítulo 6 donde los griegos y los judíos tuvieron un encontronazo porque no se atendía a las viudas? Se apartaron 7 hombres para que fueran los diáconos, fueran los que ministraran lo que se llama a las mesas, eran los que suplían necesidades de las gentes necesitadas. Se le impusieron las manos para que ellos ministraran ese trabajo. También en el Viejo Testamento se utilizaba para entregar un cargo público o una posición. Cuando vamos al libro de Números, capítulo 27, allí encontramos cuando Moisés pasa su liderazgo o su ministerio a José, lo hizo, Dios lo mandó a que lo hiciera a través de la imposición de manos. Repito la cita bíblica, Números capítulo 27. También en las ofrendas expiatorias también se le colocaba la mano a la víctima, fuera el animal que iba a ser sacrificado o fuera el leproso, también se le imponía las manos para hacer acepto el sacrificio. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 1, está en Levítico capítulo 3, también Levítico capítulo 4, menciona todo este tipo de prácticas de la imposición de manos. Rudimento número 5 habla entonces de la resurrección de los muertos. Cuando se habla de la resurrección de muertos se refiere mayormente en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Habla entonces de al final de los tiempos, cuando sean levantados los muertos, unos para condenación y otros para vida eterna. Para los cristianos la resurrección, aunque esto se practicaba, se enseñaba en el Viejo Testamento, según el libro de
de Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2. Desde ese tiempo se estaba mencionando la resurrección de muertos al final de los tiempos. O sea, Dios prometió una resurrección para vida eterna. Repito, Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2 habla totalmente de ese día final, de esa resurrección de los muertos. Para el creyente o para los cristianos, la resurrección de muertos señala totalmente, en todo el sentido de la palabra, señala a la persona de Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, no hay perdón de pecados, no hay resurrección de muertos, no hay vida eterna. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 17. La resurrección de muertos a través de la persona de Cristo. Pablo decía que si Cristo no ha resucitado, si Cristo no se levantó de los muertos, entonces en vano es nuestra predicación. Primera de Corintios 15, 12 al 17. Rudimento número 6 habla entonces de lo que es el juicio eterno. Las escrituras indican que hay dos juicios. Bíblicamente hablando, hay dos juicios al final de los tiempos. Número uno, un juicio para los creyentes en que Jesús determina la recompensa de cada creyente. La Biblia utiliza la palabra tribunal de Cristo. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Y está el otro juicio final, que es el juicio de la condenación para los inconversos o para los que se apartaron. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Estos son los rudimentos, es decir, la base tanto de lo que fue del pueblo judío como lo fue del pueblo creyente. El autor invita, hace el llamado a la nación o al pueblo de Israel convertido, a los creyentes convertidos, a que ya no practiquen estos rudimentos, a que no se queden en ellos. Son la base, pero hay un crecimiento, es decir, son el cimiento, pero hay que hacer una estructura sobre ellos. Ellos se quedaron en estos rudimentos, es decir, que regresaron a practicar algo que ya no era lo esencial para crecer en Dios. Habla aquí en el versículo de lo que es la perfección. La palabra perfección, en otras traducciones dice madurez. La palabra madurez da más énfasis o más sentido a lo que es el llamado del autor. Cuando dice, sigamos, leo, por tanto dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. En otra versión dice, vamos adelante hacia la madurez. Es decir, vamos a continuar creciendo sobre estos rudimentos. No son que no son aceptados, son aceptados porque es la base de lo que es la fe y lo que fue la creencia del pueblo judío. Pero hay un crecimiento sobre ellos y es donde estos cristianos, primeros cristianos judíos, se habían estancado. Ahora bien, él dice en el versículo 3, menciona diciendo, verso 3, y esto haremos si Dios a la verdad lo permite. El autor se incluye de que él es parte de estos rudimentos, pero que él continuó en esta madurez o en este crecimiento. Si Dios lo permite, es decir, si Dios quiere, también Santiago capítulo 4, versículo 15, Santiago también enfatiza en esta frase, si Dios quiere, si Dios lo permite, esto haremos o haremos aquello otro. Es la bendición, es la autorización de Dios de que algo suceda o no suceda. El día de mañana no sabemos si vendrá, si Dios así no lo permite. Si Dios lo permite, el día de mañana vendrá. Mañana no sé si me levantaré, solamente Dios sabe si me levantaré, si Dios así lo permite. Todo es si Dios lo permite. Santiago capítulo 4, versículo 15. Del versículo 4 al versículo 6, lee como sigue. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena voluntad o de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos textos son
tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes comentaristas. Voy a compartir algunos de ellos, de qué es el significado que se le da a estos tres textos que hemos leído. Algunos comentaristas piensan que eran creyentes, como lo menciona el libro de Mateo, capítulo 13, donde Cristo habla de el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en espinos, parte cayó en tierra buena, otra cayó a la orilla del camino, y cada una de estas semillas algo le sucedió. Creen algunos comentaristas de que el autor en estos tres textos menciona entonces que estos creyentes no eran creyentes genuinos, no eran creyentes sembrados en el buen camino, y por eso se apartaron, o por eso recaen, se apartan de lo que era el cristianismo, lo que era seguir a Cristo. Otros comentaristas creen que es una manera hipotética acerca de estas palabras, es decir, que es una advertencia, una hipótesis, una advertencia, advirtiéndole a estos creyentes, ¿verdad?, que no se dejen, que no se aparten, que no permitan que lo que han crecido, lo que se han establecido, lo tengan en poco, se desvíen de estas creencias. Es una manera hipotética de llamarle entonces de que no tienen un arrepentimiento genuino o cercano a lo que es realmente el arrepentimiento puro de corazón. Otros entienden que se trata entonces de una confusión debido a la persecución, debido a que estaban siendo atacados no solamente por los romanos, sino también atacados por los judíos. Hay pasajes en la Biblia que respaldan a aquellos que dan a entender que eran creyentes genuinos, y otros que dan pasajes bíblicos que dan creyentes no genuinos. Es decir, que estaban en ese dilema de servirle o continuar sirviendo a Cristo, o siguiendo a Cristo, o no continuar siguiéndole. Bueno, les dice, típicamente hablando, los que se postulan en estas dos posiciones citan numerosos pasajes que hablan de una seguridad eterna del verdadero creyente. Y esta seguridad eterna se basa en Juan 6:39. Cuando una persona viene a Cristo, confiesa sus pecados, mantiene una relación con Dios, se mantiene siguiendo a Cristo, no importando las persecuciones, no importando las pruebas. Juan 6:39 certifica de que tienen vida eterna. Otro pasaje bíblico que también enfatiza de que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios es Romanos 8:35. Estos dos pasajes dan a entender que cuando se llega a Cristo, cuando se renuncia al mundo, cuando se renuncia al pecado, entramos entonces, comienza en nosotros lo que es la vida eterna. No tiene riesgo de perderla, por cuanto Dios ha prometido que los que a Él siguen, con Él estarán, según Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo nos hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo esté, vosotros estéis conmigo. Juan 14. Ahora, otros, los que afirman de que estos creyentes no eran creyentes genuinos, se basa también en algunas citas bíblicas donde afirman que es una enseñanza de advertencias donde son atacados por engañosos, falsos maestros, y hay una evidencia de que sí se apartan y llegan entonces a tener lo que es la condenación eterna. Segunda de Corintios capítulo 11 menciona entonces cuando se separan, menciona entonces lo que es la condenación. En Romanos 3 dice: no hay ninguno justo, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otros comentaristas que se basan totalmente en el texto bíblico.
en el contexto, siguiendo el contexto, dicen estos comentaristas, con toda seguridad, el pasaje concierne a los verdaderos creyentes de Cristo que son judíos. Está hablando entonces directamente al judío. En otras palabras, los dos primeros comentaristas se basan no solamente en el pueblo judío, sino también se basan en el pueblo creyente, a los que están, a los que perseveran y a aquellos que sí se apartan. Pero ahora este contexto bíblico señala a través de estos comentaristas de que se trata totalmente del pueblo judío. Así que el pueblo judío, debido a la persecución, eran tentados a unirse, a volver a la religión del judaísmo, a los rituales de los cuales Cristo los había librado, a practicar esas ofrendas que estaban en el pasado, para no seguir siendo, ¿verdad?, perseguidos por los romanos o perseguidos por los judíos. Y este contexto entonces enseña de que en esta porción bíblica, de estos 4 textos que hemos leído, se inclina mayormente a el pueblo judío, no se inclina hacia la iglesia. El peligro de recaer, versículo 6, que habla: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Caer no es lo mismo que recaer. Cuando una persona cae por primera vez, muchos han caído y Dios en su misericordia, Dios ha vuelto a traerlos nuevamente a luz. Por ejemplo, David cayó, David pecó, pero Dios en su misericordia, el libro de 2 Samuel capítulo 7 dice que Dios hace pacto con David, a pesar de que David había pecado, había caído. Dios hace pacto con David, porque David cayó. Pero cuando se dice recaer, es decir, caes y vuelves, y caes y vuelves, y caes y sigues recayendo y recayendo, ya entonces entra aquí lo que dice el autor aquí en este versículo 6. Dice que recayeron, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando se recae, se usa también la palabra se desviaron. Recaer, en una versión más sencilla, es la palabra desviarse. Cuando nos desviamos, dice, es describiendo a un corredor que entra a una carrera o entra a una pista, y mientras se mantenga en esa carrera o en esa pista, va a llegar a la meta. Pero ¿qué sucede si este corredor se desvía de esa pista, se desvía de esa carrera? Jamás va a llegar a la meta. Tomó el camino, el rumbo equivocado. Eso es recaer, tomar el rumbo equivocado, desviarse, tomar la dirección incorrecta. Cuando se habla de arrepentimiento, que la palabra menciona aquí, dice para arrepentimiento, el arrepentimiento requiere un cambio de mente. Es decir, hacer largo, si realmente te arrepientes, no volvemos a repetir eso que estábamos practicando. Totalmente es un cambio total, completo de nuestra mente. Cuando una persona se arrepiente, pero no muestra un cambio de actitud, mientras esté comprometido en ese comportamiento y esas actividades que contradicen su vida cristiana, dice que jamás crecerá. En este caso, los cristianos judíos recién convertidos o convertidos nunca se desligaron de las prácticas judías. Estaban en esa carrera, pero al mismo tiempo miraban más hacia atrás, hacia esas prácticas de esas obras muertas, de esa fe o de esos rudimentos, como le mencionó el autor. Miraban hacia atrás en vez de mirar hacia adelante, donde estaba Cristo, a quien habían comenzado a seguir. Estaban en ese dilema. No había crecimiento, no había madurez, y se estaban totalmente desviando de Cristo hacia nuevamente el judaísmo. Y esto impide que crezcan, esto impide que maduren. También lo mencionamos en el video pasado, en el libro de Hebreos capítulo 5, los últimos 3 versículos, versículo 12 al versículo 14, cuando el autor los compara, dice que estaban
no estaban para alimentos sólidos, sino que estaban todavía de leche. Cuando se habla de leche, se habla entonces de ser inmaduros y actuar totalmente como niños. Había que instruir nuevamente lo que eran los rudimentos para que lo vieran a tener la base sólida del crecimiento. Recaer entonces es totalmente diferente a lo que es caer. Renovados, menciona también la palabra renovado en este versículo 6. Es imposible que sean renovados. Cuando somos renovados, significa restaurar, rescatar, restaurar. ¿De dónde? De donde a veces nos desviamos, en este caso, si nos salimos de la carrera, si alguien nos vuelve a la carrera, entonces tenemos la oportunidad de llegar a esa meta, de lograr la meta. En el libro de Hebreos, también lo mencionaba en algunos videos hacia atrás, en el capítulo 3, versículo 13, había una exhortación que hacía el autor, o Dios a través del autor, donde nos envía o nos llama, nos hace un llamado a que nos exhortemos, a que oremos los unos por los otros. Es decir, en otra palabra, que mientras usted camine con creyentes genuinos, con creyentes que realmente aman a Dios, es difícil de que te desvíes de esa carrera. Ahora, cuando caminamos con personas que son inconstantes, tenemos entonces el riesgo de volvernos hacia atrás. Por eso repito, estos judíos no se apartaron totalmente de sus rudimentos, de la práctica del judaísmo. Eso estaba en la mente dividida. ¿Seguimos a Cristo o regresamos hacia nuestras creencias del sacerdocio, de las obras de arrepentimiento y todo lo que hemos mencionado, que son los rudimentos básicos tanto del judaísmo como del cristianismo? Para exhortando uno a los otros, evita entonces que entremos en lo que mencionamos, lo que es la incredulidad, lo que es endurecer el corazón, porque si continuamos siendo inmaduros, la inmadurez es peligrosa. La inmadurez entonces nos lleva a desviarnos de Dios. ¿Cómo sucedió entonces con ellos, con aquel pueblo de Dios cuando sale de Egipto? Donde por causa de la incredulidad, por causa de la dureza del corazón, perdieron el entrar a la tierra prometida. El autor hace énfasis de que debemos continuar creciendo, madurando. Menciona también al final de ese versículo 6 lo que es crucificar a Cristo de nuevo. Dice, la razón que entrega el autor es que están crucificando a Cristo de nuevo. O sea, todo esto que él le presenta, es imposible que ustedes, después que hayan conocido a Cristo, vuelan hacia atrás. Todos estos rudimentos que le está mencionando, es decir, están crucificando a Cristo de nuevo, lo están exponiendo a vituperio. Si ustedes regresan nuevamente a las prácticas del judaísmo, a desviarse del crecimiento cristiano, se le conoce como apóstata. Apóstata es la persona que se desvía del conocimiento de Dios, del conocimiento bíblico, de las experiencias que tuvo durante cuando fue creyente. Se le conoce entonces como los apóstatas. Dice que los apóstatas se sitúan en el lugar de quienes en realidad crucificaron a Cristo y le pusieron públicamente a vituperio. Quiere decir que si las personas que literalmente vituperaron a Cristo, literalmente lo mataron, literalmente lo expusieron a vituperio. Si te unes a ellos, entonces tu mentalidad, tu práctica, tu sentido común se desvía totalmente a actuar como actuaron ellos. Si los lectores originales eran cristianos judíos que pensaban volver al judaísmo, quiere decir que estaban integrándose a las filas de los que crucificaron a Cristo literalmente. Viene a ser de igual manera, en esencia, a un nuevo rechazo público, a una crucifixión simbólica de Cristo. Es decir que, aunque aquellos lo hicieron literalmente, hablando, lo vituperaron y lo crucificaron. Ahora ellos en una manera espiritual, una manera simbólica, están regresando a aquellos que rechazaron a Cristo. Están crucificando nuevamente a Cristo.
versículo 7 y versículo 8. Lo podemos leer, dice, porque la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. Aquí la palabra recibe bendición de Dios. Esto es una ilustración acerca de la naturaleza que hace el autor para transmitir dos grandes verdades. Y aunque usa la misma ilustración, sin embargo, las dos verdades son totalmente diferentes. Verdad número uno dice, una porción de la tierra que recibe lluvia es un don celestial. Recibir la lluvia de la tierra es un don celestial y es productiva, es decir, útil para los demás y bendecida por Dios. Es decir, que la tierra da ese fruto y ese fruto también sale para que otros reciban ese fruto. Eso es fructífero. Esta misma porción de la tierra que también recibe lluvia, que también sigue siendo un don celestial, pero no es productiva. Es decir, es entonces reprobada. Si no es productiva, es reprobada. Esa es una palabra que significa que está totalmente descalificada. Y se utiliza también en creyentes que son descalificados para recibir recompensa o no recibir recompensa. La tierra no está maldita, sino que está pronto a ser maldecida. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. El fin de esta tierra es ser quemada, lo cual no es un infierno, sino es un juicio temporal de Dios. La misma ilustración, la misma tierra, cuando recibe la lluvia, que es un don celestial, un don de bendición, esta tierra produce, es bendecida. Pero esta misma tierra, si recibe la lluvia, que también sigue siendo la bendición de Dios, pero no produce, está continua para ser maldecida y será quemada. Hay otros ejemplos en el Viejo Testamento, como hemos mencionado anteriormente, en el libro de Hebreos, es el libro que más menciona, que más cita el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 18, y capítulo 10, versículo 17, dice que Dios traía juicio sobre los pueblos a semejanza de incendio de un campo. Se lo encontramos en Isaías, capítulo 9 y capítulo 10, donde Dios incendió de una manera física lo que era un campo y cuánta pérdida, hablar de manera física o material, cuánta pérdida causaba entonces cuando ese campo era quemado. Toda la viña, los animales, todo lo que estaba ahí, totalmente se perdía. En el fuego todo lo consume, tanto el fuego físico como el fuego eterno, el fuego espiritual. También en el libro de Corintios, primero capítulo 13, también hace una semejanza de también lo que es ese fuego que Dios trae para destrucción cuando no hay obediencia. Había también una práctica antigua, esto hablando entonces en términos humanos, había una práctica antigua de incendiar el terreno para destruir la maleza, destruir el monte, el bosque, para hacer que el campo fuera nuevamente útil para ser utilizado. Humanamente hablando, se destruía una tierra o el producto, en este caso la maleza, los espinos, los cardos se destruían para hacer que ese terreno fuera útil. Se está comparando entonces el corazón del hombre cuando está lejos de Dios, lo que hay en el corazón, y el hombre cuando está cerca de Dios, lo que Dios entonces puede hacer a través de lo que es el fuego. Hay una esperanza, de la manera que hubo una esperanza para esta tierra que fue pasada por fuego, fue quemado todos estos espinos, todos estos cardos para que fuera productiva. También dice que hay una esperanza para las personas cuando vienen el arrepentimiento. El arrepentimiento dice que es imposible, leímos que es imposible
que una persona, después que conoce, después que cree que ha sido partícipe, según leímos, que ha disfrutado de los dones de la bendición de Dios, dice que es imposible cuando se aparta, que se arrepienta, dice que es imposible. Cuando miramos la palabra arrepentimiento, la mente se me va un momento a la historia de Esaú, cuando Esaú vendió su progenitura a su hermano Jacob. Dice que se arrepintió y que la anheló con lágrimas, pero nunca la recibió. El que provoca el arrepentimiento en nosotros es Dios mismo. Si Dios no intercede en mi vida para arrepentimiento, yo jamás me voy a arrepentir. Por eso mencionamos que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, porque Dios viene y Dios es el que hace ese cambio en nuestra mente. Después que nos arrepentimos y continuamos entonces y volvemos a recaer, entonces ahí es donde entra la palabra imposible. Porque no estoy recayendo, estoy practicando algo que Dios me trajo al arrepentimiento. Y si eso es recaer, y recaer es seguir practicando algo de lo que ya Dios me había apartado. Pero hago énfasis sobre esta tierra que fue pasada por fuego para hacerla productiva. Quemó todos sus cardos, todos sus espinos para hacer productiva. Dice que todavía hay una esperanza para el hombre a través del arrepentimiento, para que vuelva a ser un ser productivo. Una persona que naufraga o se aparta de Dios, en muchas ocasiones le sirve para crecer, para madurar. Por ejemplo, vuelvo a David se apartó de Dios, cometió ciertos pecados que eran pecados de muerte, Dios lo perdonó, David se arrepiente, escribe el Salmo 51 expresando ese arrepentimiento. Dios entonces acepta su arrepentimiento y Dios hace el pacto con David, y esa experiencia marcó la vida de David y lo trajo al arrepentimiento. Varias personas que lamentablemente cuando vuelven a recaer no tienen esa oportunidad de el arrepentimiento. Hay esperanza, pero repetimos, es Dios el que provoca el arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. En el versículo 19, vamos a ver, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque hablamos así se refiere a todo lo que hemos leído. El autor de Hebreos fue fuerte, está de una manera reprendiendo, corrigiendo la mala práctica o la inmadurez de estos creyentes judíos, primeros creyentes judíos, de la mentalidad de volver hacia atrás por causa de la persecución. Ahora, en este versículo 9, les llama entonces, oh amados. Ahora el autor, con el calor y con el afecto, con la pureza del corazón, dice: amados, estamos persuadidos, los estimula diciendo que estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, no regreses a las prácticas del judaísmo, porque ya no tienen el peso o la fortaleza o lo necesario para seguir hacia la vida eterna. Estamos persuadidos para cosas mejores, las buenas obras que ellos hicieron, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que en cuestión de práctica, estos hombres recién convertidos o seguidores de Cristo, al cristianismo, hacían obras, hacían prácticas, daban frutos de lo que era el cristianismo. El problema es que cuando comenzó la persecución, cuando comenzó el rechazo por su propio pueblo judío, sus propios hermanos, entonces pensaron nuevamente regresar al judaísmo. Querían ser cristianos, no querían renunciar a ser cristianos, pero al mismo tiempo querían continuar practicando las obras del judaísmo para ser aceptos con su nación. Pero Dios no es injusto. Versículo 10. Dios no es injusto. Dios recompensa todo lo que hacemos para su gloria.
seremos recompensados o castigados por Dios, porque Dios no es injusto y Él nos recompensará por lo que hayamos hecho. En el tribunal de Cristo se repartirán las coronas y cada cual recibirá recompensa por lo que hizo mientras estábamos en este mundo, en esta vida. Versículo 11, lee como sigue. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hay dos palabras aquí, la palabra esperanza y la palabra fin. Dice, los cristianos siempre están constantes en peligro de dejar de confiar completamente en la esperanza. Siempre estamos en el riesgo donde perdemos la fe, perdemos la esperanza. Esto es algo que continuamente lo vivimos y lo vemos a diario. Son los ataques del enemigo, nos zarandean, nos sacuden para perder esa fe, para perder esa esperanza que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Debido a las circunstancias, debido a lo que nos toca vivir, a lo que nos rodea, esta esperanza muchas veces es tan variada. Pero dice aquí el autor que continuemos en Cristo y que debemos mantener ese mandamiento firme hasta el fin. Yo creo que esto menciona varias veces, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Se me escapa ahora la cita bíblica, pero lo menciona en varias ocasiones. El que perseverase hasta el fin, este será salvo. Es perseverar. Una carrera no se gana cuando se comienza. ¿Okay? Tú comienzas la carrera con energía, con fortaleza, con todo el vigor, pero según vas corriendo, según vas adelantando, te vas sintiendo más débil, vas perdiendo más fuerza. Si quieres llegar a la meta, tienes que luchar entonces para ganar, y tienes que luchar para mantenerte en la carrera, luchar contra tu propio cuerpo para ignorar, si me permite la palabra, para ignorar ese dolor o esa consecuencia, para proseguir hacia la meta, para llegar hacia la meta. Aquí nos hace el autor la invitación, este versículo 11, para que perseveremos y mantengamos este mandamiento hasta el fin. Lo leo de nuevo. Pero, versículo 11, pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La exhortación está para que continuemos hasta el fin. En el versículo 12 dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí la palabra no nos hagáis perezosos. Cuando una persona se resigna o se inclina a la pereza, pues todo se le viene encima. La palabra perezoso es la misma palabra que mencionó en el capítulo pasado, versículo 11, pero allá usa la palabra tardos. Es decir, no seas tardo para entender, para recibir, para crecer, para alcanzar madurez. No seamos perezosos para estas cosas, están ahí puestas. A mí están ahí puestas. No escojamos entonces ser perezosos. Hay una exhortación a los hebreos para crecer en fe. Nos invita a crecer en la fe y a crecer en la paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque eran perseguidos, tanto por los romanos como por su propio pueblo judío. Estaban todos los días a riesgo de que los mataran, de que los maltrataran, de que los rechazaran. Y el rechazo, nadie los quiere. Estaban en esa lucha. Le invita entonces a que mantengas la fe y que mantengas la paciencia. En el versículo 13 al versículo 15, lee como sigue, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó
la promesa. Cuando se habla de Abraham, se habla de uno de los hombres más sobresalientes de la fe en el pueblo judío, y aún en nosotros como creyentes conocemos a Abraham como el padre de la fe. Versículo 11 de Hebreos. Cuando lleguemos a ese versículo vamos a ver entonces algunos detalles de la vida de Abraham acerca de la fe. ¿Por qué se le llamó el padre de la fe? ¿Qué fue lo que hizo para ser llamado el padre de la fe? En el capítulo 11 lo estaremos viendo con más detalle. Pero ahora aquí el autor, como mencioné, siempre cita el Viejo Testamento y trae personajes del Viejo Testamento y hace una comparación con ellos, con la persona de Cristo, ahora con Dios. ¿Qué Dios hizo con Abraham? Si Abraham es un ejemplo de fe y paciencia en la promesa de Dios. Esperó 25 años para recibir la promesa que Dios le había dado acerca del nacimiento de su hijo Isaac. Dios le prometió un hijo. Esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12. Y en Génesis 21 se cumple la promesa. Dios le hace la promesa en Génesis capítulo 12. Abraham tiene 75 años cuando Dios le hace la promesa de que lo bendecería con un hijo. Y en el libro de Génesis capítulo 21 ya Abraham tiene 100 años. Y es cuando Dios entonces cumple la promesa. Es decir, que Abraham creyó a Dios, pero esperó 25 años, pacientemente esperó 25 años para recibir la promesa que Dios le había hecho ya 25 años antes. Repito, tenía 75 años cuando Dios le hace la promesa. Pasan 25 años, es decir, 100. En el año 100, cuando cumplió 100 años de edad, entonces Dios cumple la promesa que le había hecho. Su paciente por 25 años esperando y confiando y creyéndole a Dios a través de la fe. Versículos 16 y 17 dice lee como sigue: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró por sí mismo porque no había otro mayor que él. La palabra confirmación, en el verso 16, dice que ese juramento para confirmación, la palabra confirmación es una garantía. Es una garantía de que algo va a suceder. En este caso, Dios le dio la confirmación a Abraham de su promesa. Porque aunque la promesa se tardó 25 años, Dios se le aparece a Abraham en repetidas ocasiones y le hace énfasis de la promesa que le había hecho. Le dio una garantía de que la promesa seguía en pie. Le dio esa confirmación de esa promesa. Y el juramento se usa para garantizar un acuerdo. Por eso cuando las personas juran por sí mismos, por algo mayor que ellos, hacen un compromiso, le dan un énfasis, le dan una certificación a lo que están hablando o lo que están sugiriendo. Dios entonces, versículo 18, dice: hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, Jehová, confirmó su juramento. Dios confirma su juramento a Abraham. Cuando Dios hace juramento por sí mismo, el juramento la compromete. El juramento te hace ir más allá de lo que puedes ofrecer. Dios, versículo 13, hace juramento por sí mismo. Dice, porque no habiendo uno mayor que él, Dios jura por sí mismo. Cuando una persona jura, le da más veracidad a lo que está hablando o lo que está diciendo. Claro, luego los juramentos son prohibidos más adelante, pero eso es otro tema diferente. Pero en este contexto que estaba hablando, Dios hace un juramento a Abraham, cumpliéndole esa promesa o ese juramento luego de 25 años.
En el versículo 18 ya leímos que hay dos cosas inmutables. Cuando se habla de la palabra inmutable, inmutable es algo que nunca cambia. Es inmutable, no tiene cambios. Es algo que es consistente, algo que es eterno, algo que es fijo. No cambia. Hay dos cosas que son inmutables, según el autor acá en el versículo 18. Una de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Dios es inmutable. Su palabra es inmutable. Su palabra no cambia. Su palabra fue, su palabra es y su palabra será. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repito, es inmutable. Inmutable es algo que no cambia, se mantiene. Número uno es la palabra de Dios, es inmutable. Y segundo, el juramento de Dios. El juramento de Dios lo aplicamos de la misma manera. Dios juró, Dios jura y Dios jurará. Su juramento es inmutable, no cambia. Lo que Dios dice, lo que Dios jura, es un hecho. Jamás cambia, jamás deja de cumplirse, porque es inmutable. Dios no miente porque es Dios todopoderoso. Dios cumple todas sus promesas porque es su naturaleza. Dios da consuelo al creyente. Es decir, hay un gran consuelo, según menciona aquí el autor, al final de este texto, número 18. Lo voy a leer de nuevo. Dice, para que hay dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. Lo que hemos acudido para saciarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, estas dos cosas inmutables garantizan un gran consuelo hacia nosotros como creyentes, porque Dios es inmutable. Dios prometió y Dios ha de cumplir. No cambia. Es aliento para todo creyente, es consuelo para todo cristiano, el saber que Dios es inmutable y que sus promesas son inmutables, su juramento es inmutable. El autor, ¿verdad?, le hace el llamado, el énfasis a estos judíos creyentes para que no vuelvan al judaísmo, para que no vuelvan a los rudimentos. Es decir, hay que continuar creciendo, aceptando las promesas de Dios, pasando por la tribulación, pasando por la prueba, pero nunca retornando atrás. A la vez que retornas atrás, o te desvías o te quedas en lo que se llama inmadurez. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí habla entonces de la palabra de Dios, las promesas que son inmutables. Dice, la esperanza del creyente es Cristo. Está segura como un ancla. Además, el ancla no está en la tierra o en la arena, sino está en la presencia misma del Dios Todopoderoso. Hasta dentro del velo. Cuando habla hasta dentro del velo, se refiere al lugar santísimo donde está la morada de Dios Padre. O sea, Cristo aquí se le compara con el ancla. Los que no sabemos mucho de lo que son los barcos, pero entendemos que los barcos, los grandes barcos, cuando llegan a la orilla o al puerto, lo que los sostiene mayormente ahí es el ancla. ¿Está? El ancla está haciendo el soporte para que ese barco se mantenga en el puerto. Cristo es nuestro ancla en los cielos. Tanto el ancla como lo que está atado o amarrado al ancla están juntos. En este caso, el ancla pertenece al barco y el barco pertenece al ancla. Están unidos, son una misma estructura. De esa misma manera, el autor entonces compara. Nosotros como creyentes estamos unidos a el ancla. El ancla es Cristo, nosotros estamos dentro de esa barca. Somos parte de Jesucristo, somos parte de esa barca. Cristo representa la barca y representa también el ancla. Nosotros estamos dentro de esta barca y estamos anclados en Cristo, en
dentro del velo, ese lugar, en el lugar santísimo. O sea que el lugar santísimo terrenalmente era la presencia de Dios frente a Israel, frente al sumo sacerdote. ¿Cuánto más entonces? Aquí que habla directamente de el mismo cielo. Cristo es nuestro ancla en los cielos. Y para terminar, versículo 20, lee como sigue: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo entró a ese lugar santísimo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a mencionar Melquisedec. Ya el próximo capítulo hablaremos entonces detalladamente de este rey y sacerdote llamado Melquisedec. Bien, este versículo entonces habla de lo que es un precursor. ¿Qué es un precursor? Un precursor es un líder, es una persona a la que se le da seguimiento. Voy a leer aquí un detalle que me gustó acerca de lo que es un precursor. La palabra precursor es una palabra griega que se usaba en el siglo II después de Cristo para los barcos más pequeños, enviados al puerto por barcos mayores que no podían entrar debido a la inclemencia del tiempo. Es decir, cuando estaba la inclemencia del tiempo, había un barco mayor, un barco grande. Este es el barco precursor. Y habían barcos pequeños que estaban a los lados de este barco grande. Y estos barcos pequeños hacían una función, hacían un trabajo para que el barco grande llegara a puerto a través de la inclemencia del tiempo. Sigo leyendo. Dice: estos barcos pequeños llevaban un ancla a través de las olas hasta el puerto y la dejaban caer allí para asegurar al barco grande. ¿Sí? Mientras el barco grande iba navegando hacia el lugar, hacia el puerto, los barcos pequeños iban justamente navegando, pero iban con los anclas puestos. Es decir, cuando el viento azotaba las barcas, pues debido a que el ancla estaba en el agua y iban guiando con estos anclas, se mantenían todos estos barcos entonces firmes. Pues el barco precursor sigue siendo el barco mayor, el barco grande. El barco precursor, que es el barco grande, dice, era al que todos seguían. El precursor presume que los demás le seguirán. De este modo, Jesús no solo es el ancla del creyente, es como un bote precursor que lleva nuestra ancla hasta el puerto y la asegura allí. Por tanto, no hay duda de que el barco va al puerto. O sea, si no había ninguna duda de que estos barcos llegarían al puerto, vamos a decir un 90-95%, aunque estaba la inclemencia del tiempo, estos barcos llegaban a puerto. O sea, no podemos poner en duda que Jesús es nuestra barca, es nuestra ancla. No pongamos en duda entonces de que sí llegaremos a la vida eterna. ¿Verdad? Tremendo comentario. O sea, la única pregunta es si se navega con excelencia de un velero bien arreglado o como una barcaza cargada de agua. Los creyentes tienen la esperanza en la presencia de Dios y deben acercarse confiadamente ante Él, ante el trono de la gracia, que lo mencionamos en el capítulo 4, versículo 14. Además, puesto que la esperanza de los creyentes es segura y no puede ser removida, debieran usarla con persistencia. Es garantía, no hay duda de que mientras permanezcamos en el ancla o en el barco, la barca que es Cristo, no importa si es una barca de elegancia o si es una barca sencilla. La cosa es mantenerte en el ancla, mantenerte en el arca juntamente con el ancla para alcanzar lo que es la vida eterna. La semana entrante, si Dios lo permite, continuamos entonces con el capítulo 7. Reciban bendiciones, que tengan una semana llena de mucha bendición. Dios los bendiga. Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.